habíamos anticipado algo un poco más temprano en relación al Banco Nación, que como sabemos es el agente financiero de la provincia de Mendoza, que hace poquito también hablábamos con algunos de los representantes del banco en De la relación a, provincia y de algunos municipios también, Ariel, y ¿eh? también de algunos municipios. Ya hablábamos de algunos programas, algunos planes especiales que hay, no solamente para un sector reducido, sino para la gran población de Sí. docentes, empleados públicos en Para general. los que Pero tienen cuenta, por ejemplo, todos los empleos públicos. sí, efectivamente. Y muchos creen que por dar algunos beneficios a las entidades financieras no les resulta redituable, ventajoso o rentable o eficiente. Sin embargo, se conoció este fin de semana algo que probablemente no lo van a ver en los títulos de en los principales títulos de los medios hegemónicos, pero sí ocurre que ha sido el Banco de la Nación Argentina reconocido como la entidad financiera, podríamos decir, más eficiente. Pero para eso vamos a hablar con quién, con su presidente. ¿Cómo le va? Buen día. No lo escuchamos. Tendría que apretar o conectar un micrófono o algo por el estilo. Y ahí estamos en condiciones. Sabemos que está hablando Hecker, pero no lo escuchamos bien. Ahora A ver sí. ahora. Ah, ahí, perfectamente, perfectamente. Bueno, perfecto. Buen día, ¿cómo le va, doctor Hecker? Un ¿Qué gusto. tal? Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a Mendoza, en este caso, a través Bueno, del aire de Nacional Libertador. Y queríamos conocer, bueno, entendemos que algo de orgullo y satisfacción debe sentir, más allá de que no lo quiera expresar así públicamente, pero a propósito del desempeño que ha tenido el Banco Nación, bien distinto a la gestión anterior, que después vamos a hablar también un ratito de eso, ¿no? sí, bueno, algo de orgullo y satisfacción, por supuesto, porque siempre es bueno ser reconocido en el trabajo que uno hace, pero básicamente lo importante de este ranking que salió publicado hace 8 o 9 días es que muestra al Banco Nación como la empresa de la Argentina con mejores resultados en 2020. Eso es muy importante por dos o tres razones que quisiera puntualizar. La primera porque el banco venía de un periodo con problemas sistemáticos, problemas de liquidez, problemas de solvencia y destrucción de su capital. En Sí. segundo lugar, porque hemos demostrado que el sector público, y en este caso el banco público más grande, más importante de la Argentina, no solamente pueden cumplir con su rol, con los roles demandados por la sociedad y por la economía y por el mandato que tienen, sino al mismo tiempo ser eficientes, es decir, tener un resultado que es comparable y superador del resultado de otras empresas. Y en tercer lugar, y esta es la razón más importante para mí, que estos resultados nos permiten a nosotros expandir nuestra capacidad crediticia y estar al frente de todas las demandas que hoy la sociedad tiene, la economía, la producción y el trabajo, en términos de asistencia crediticia. Con el capital anterior, con los resultados que el banco tenía anteriormente, nos hubiera resultado imposible poder, por ejemplo, dado crédito a la producción por más de 400.000 millones de pesos en el periodo que va entre marzo del año que viene, del año pasado, perdón, y este momento. Claro, créditos además que no son para un solo actor, como fue en el caso de Vicentini. Sabemos que la anterior gestión fue más que beneficioso para una sola empresa que además estaba en un proceso de concurso, algo bastante extraño, ¿no? Sí, Este caso ha sido para muchos productores y efectivamente, de nosotros ya muy tempranamente en nuestra gestión, a principios de la gestión, en el mes de diciembre de 2019, tomamos una decisión que nos acompaña hasta aquí, nos seguirá acompañando, que es tener una política crediticia enfocada primordialmente, en el caso de las empresas, en las pequeñas y medianas compañías. Eso se transformó en una asistencia crediticia a decenas de miles de empresas en todo el país, tanto para capital de trabajo, es decir, para atender las necesidades que tienen que ver con retomar la producción o sostener las condiciones de empleo, y crecientemente créditos para la inversión productiva, es decir, créditos que se orientan a incrementar las capacidades productivas y a incrementar las dotaciones de personal en cada una de las empresas. En ese sentido, las utilidades
que se fueron dando nos permitieron cumplir con estas demandas. De otra manera hubiera sido, insisto, absolutamente imposible. Bien, bueno, a ver, nosotros celebramos estas posibilidades que hay de ampliar la producción por un lado y de facilitarle a los empleados un sistema crediticio que sea más beneficioso, pero hay algunos inconvenientes también del mismo orden que provienen de antes y que no se han podido resolver, como es el caso de los créditos UVA. ¿Cuál es la posición del banco de carácter político, digo, frente a esta problemática? Bueno, efectivamente el Banco Nación tiene en su cartera una cantidad muy importante de créditos UVA. Quiero señalar dos o tres cosas. La primera de ellas es que en la enorme mayoría, enorme, pero súper significativa, no hay ningún inconveniente en términos de morosidad y de falta de pago. La segunda cuestión es que el Banco Nación ha dispuesto no ejecutar ninguno de los créditos impagos por un periodo largo, permitiendo recomponer los ingresos familiares y atender esas necesidades. Han trascendido algunas noticias que yo acá voy a aprovechar para decir que fueron absolutamente falsas en términos de ejecución, y esas noticias estuvieron vinculadas a créditos, son 2 o 3 casos solamente, a créditos que no dejaron de pagarse en el año 2020, sino mucho antes, en el año 2018, incluso en el año 2019. Y la tercera cuestión es que con el gobierno nacional se han tomado medidas de congelamiento de cuotas y posteriormente un esquema de convergencia, pero atendiendo aquellos casos en los que los ingresos familiares no permitieron y no permiten todavía cubrir el crédito, dado que ese crédito representa más del 35% de esos ingresos involucrados en el crédito. Claro. En esos casos estamos trabajando caso por caso para reestructurar, para darles posibilidades a los deudores de cumplir. Pero quiero insistir que no hemos tenido una cantidad significativa ni de consultas y por supuesto mucho menos de imposibilidad de pago hasta el momento. Claro, bueno, seguramente tiene que ver con el sacrificio de la gente y la buena voluntad también de pago que tiene la sociedad para con el Banco Nación. Sí, sin duda es muy importante. En general, el deudor hipotecario le presta mucha atención y lógicamente tiene que ser así al pago de su crédito, y nosotros, por supuesto que tenemos que atender también a los depositantes del Banco Nación, que hoy tengan en cuenta que el Banco Nación tiene del orden de los 10 millones de cuentas. Muchos de ellos tienen su dinero depositado en el banco y confían en el Banco Nación. Claro. Eduardo, yo quería hacer antes de preguntarle, una salvedad, porque en Mendoza tuvimos 2 bancos provinciales, el Banco de Mendoza y el Banco de Previsión Social, que fueron privatizados juntos a nombre de un pool de empresarios con la cabeza visible de un hombre de bancos que tiene apellido de bancos también, que era Raúl Pedro Moneta, y esos bancos se perdieron, se fundieron, y fue el Banco Nación el que puso todas sus sucursales a disposición de los mendocinos y reincorporó o incorporó en sus filas a los trabajadores bancarios que habían quedado a la deriva y sin solución de su situación particular. ¿Por qué no nos cuenta, Eduardo, cuántos empleados tiene el Banco Nación y qué es lo que cubre geográficamente nuestro Banco Nación, que para los mendocinos ha sido el único que nos ayudó finalmente? Efectivamente, el Banco Nación absorbió la operación de los anteriores, de los bancos que usted menciona. Tiene una extensión territorial en toda la provincia. Como se decía al principio, es el agente financiero del gobierno provincial. Son solo 2 casos en la Argentina donde el Banco Nación es agente financiero de gobiernos provinciales. Uno es el de Mendoza y el otro el de Catamarca. Ciertamente las demandas de la provincia en términos de asistencia crediticia, asistencia a las personas, las cuentas, etcétera, y al propio gobierno, generaron una estructura de sucursales muy amplia y abarcativa, como decía antes, y en las últimas semanas se han incorporado nuevos municipios
que han solicitado que el Banco Nación sea su agente financiero. Entre otras cosas tiene que ver con una política también de asistencia crediticia a municipios que permitirá hacer obras públicas, atender necesidades de los vecinos en esta etapa y en el futuro también. De esa manera el Banco Nación tiene, no recuerdo exactamente la cantidad de empleados, pero una dotación muy amplia de personal en toda la provincia, y así seguirá siendo, trabajando para brindar un buen servicio, un servicio de excelencia al gobierno de la provincia, a los municipios y sobre todo a los mendocinos y mendocinas. Bien, y lo que dice Eduardo Hecker de así seguirá siendo, que de alguna manera alienta el hecho de que no hay en los planes del banco ningún tipo de reducción de personal. Espero que así sea, porque además, si recordamos en la gestión de Javier González Fraga, aquel hombre que decía que era una ilusión que las personas, por ejemplo, se habían ido de vacaciones porque no se podrían haber ido de vacaciones, ¿no? Este concepto bastante kafkiano de la vida y de la realidad. Sí. Pero además, hacia las personas, ¿no? sí, absolutamente. Pero además fue casualmente el mismo que está siendo investigado por la CIGEN, por la Sindicatura General de la Nación, porque ellos sí hicieron, seguramente como le denominan, una reingeniería, un ajuste de personal en el cual se desvinculó a personas, pero se gastaron mal gastados y de manera imposible de justificar 2.150 millones de pesos en esas desvinculaciones que se suelen denominar retiros voluntarios, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hubo una política, en mi opinión, absolutamente errada, de desvinculaciones a través de retiros voluntarios que cuestan esa enorme cantidad de dinero hoy al Banco Nación, porque se siguen pagando sus ingresos de acuerdo a los contratos que se firmaron con cada uno. Y tengamos en cuenta lo siguiente, eran recursos altamente capacitados, desde un gerente general del banco, subgerentes generales. Tuvimos que hacer un trabajo también desde la llegada de esta nueva administración al Banco Nación, de reestructuración de la línea en términos de mejorar las capacidades gerenciales. Hoy en día estoy muy contento porque podemos tener ya una línea que está al frente del banco con todo el ímpetu, y también en esa reestructuración, esta nueva estructura de personal del banco, pusimos al frente del banco a una gerenta general, la primera vez en la historia del Banco Nación en donde hay una mujer que encabeza la gerencia general. Entonces, creo que hoy estamos en condiciones, no solamente eso, piensen ustedes que el Banco Nación atravesaba una situación de atraso tecnológico muy significativo, tan significativo que nos puso a prueba en la pandemia, porque al principio con las sucursales cerradas o después con las sucursales atendiendo a través de turnos, un banco muy acostumbrado a los papeles, muy acostumbrado solo a la atención personal, que por supuesto es muy importante y lo seguiremos haciendo, estaba en duda el cumplimiento de todos los requisitos. Por ejemplo, los beneficiarios del IFE, tuvimos que bancarizar en 3 semanas a más de 1.200.000 beneficiarios de IFE, y hoy son clientes del banco como cualquier otra persona. Pero también la billetera BNA+, que funciona extraordinariamente bien, la tienda BNA. Estamos atravesando un periodo de competencia muy fuerte, pero muy, muy bien armados. De hecho, en la billetera de los bancos, la billetera electrónica Modo, es el Banco Nación quien preside este emprendimiento, que es algo que hace un tiempo hubiera resultado imposible dado estas dificultades que se tenían. Nosotros fuimos al encuentro de los desafíos y hasta el día de hoy, como lo revela ese ranking que ustedes mencionaban al principio, pudimos cumplir con nuestros compromisos. Sí, y Eduardo, discúlpeme, y efectivamente tiene, tal vez por la dimensión y tal vez también por algo relativo a las historias oscilantes políticas de nuestro país, pero en algunos casos tiene algunos atrasos el Banco de la Nación en cuanto al ejercicio, en cuanto a la disciplina en relación a la actualidad tecnológica, ¿no? Seguramente deben tener un desafío importante por delante para corregir eso. Sin duda, nosotros definimos algunos objetivos prioritarios. El primero, como se mencionó antes, era volver a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido,
la experiencia de Vicentín, pero aunque no hubiera habido esa experiencia hubiéramos hecho algo muy similar, nos condujo a limitar la exposición crediticia a alguna empresa en particular. En ese sentido, la norma prudencial dice que no se puede prestar más que el 15% del patrimonio del banco a una empresa. En el caso de Vicentín se violó ese límite, se le prestó más y generó estos problemas que todo el mundo conoce. Nosotros, a donde decía 15%, dijimos 5%, de manera de tener una capacidad de asistencia a pequeñas y medianas empresas, que es lo que realmente hicimos. Y el otro gran objetivo es la actualización y modernización tecnológica, donde venimos trabajando muy fuertemente en nuestra plataforma digital y, como mencionaba antes, la billetera digital, etcétera. Por supuesto que el Banco Nación tiene enormes problemas que enfrentar, lo estamos haciendo, pero estoy muy convencido de que estamos yendo por el camino adecuado, cortando los tiempos que en otras condiciones nos hubieran llevado tal vez una cantidad de años, lo estamos haciendo en meses y estoy convencido de que vamos a estar a la altura, y estamos ya a la altura de los desafíos. Bueno, Emilio, no sé si quiere hacer alguna otra consulta. No, sí hacer hincapié en que al ser el banco más grande, con más sucursales, con más servicios, efectivamente equiparlo tecnológicamente es un problema mayor y una inversión mayor, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Hay gente que, aunque tenga que hacer una cola y aunque tenga que demorarse un poquito más, prefiere los beneficios de estar en el Banco Nación porque hay cosas que otros bancos no tienen. Por ejemplo, créditos a los empleados públicos. Bueno, por eso que los beneficios, para que los beneficios no se traduzcan en perjuicios, digo, porque justamente por esto, por tener esos beneficios, no tenga que padecer algunas deficiencias, es que seguramente se van a ocupar pero la gente sí de lo corregirlas entiende, esto es lo que a yo quería futuro. decir. Ojalá. No, nosotros estamos conscientes de esas dificultades realmente y de esa manera también estamos trabajando activamente. Yo no busco excusas. Realmente el banco tiene una asistencia crediticia a todos los sectores y todo el mundo puede ser atendido, y lo es en el Banco Nación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hay sucursales que están solas, que no hay otro banco cerca. Exactamente. Y muchas veces, si uno mide por un criterio de eficiencia, eso un banco privado no lo haría, pero nosotros lo hacemos. Lo hacemos convencidos de que ese es un rol. Pero insisto, no es una excusa para postergar un atraso tecnológico, que de ninguna manera lo hacemos, sino todo lo contrario. Hemos avanzado muy fuertemente. Para dar un caso solamente, en el mes de abril del año pasado, todas las sucursales estaban cerradas de todos los bancos por la pandemia y el Banco Nación estaba acostumbrado a dar créditos, pero presencialmente, llenando una cantidad enorme de papeles y demás. Y pudimos hacerlo con las sucursales cerradas y encabezamos la lista de bancos en la asistencia crediticia a empresas. Ese momento tan crucial en donde las empresas necesitaban el crédito, por lo menos para pagar la nómina salarial. Nosotros estuvimos presentes, estoy convencido. Hay decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país que han sido atendidas. E insisto el número. Nosotros dispusimos en crédito a las pequeñas y medianas empresas del orden de los 400.000 millones de pesos, es decir, un número que es significativo en términos macroeconómicos. Entonces, lo hacemos todo junto, no pensamos que hay primero una tarea de asistencia y después la modernización, hacemos ambas cosas al mismo tiempo y por eso insistía en que son los dos objetivos los más importantes para el Banco Nación en esta etapa. Bien, Eduardo Hecker, le agradecemos muchísimo este contacto. Prematuramente vamos a felicitarlo por el futuro, para que continúen con estos ratios y con estos índices, y también, bueno, aprovechamos para agradecerle a Sergio Resumil, que lo hemos molestado bastante, un amigo, para que usted nos pudiera atender hoy tan gentilmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muchas gracias, Eduardo, un saludo y lo esperamos en Mendoza, que traiga siempre buenas noticias y las valijas llenas de guita del Banco Nacional. Bueno, ahí vamos a ir, vamos a llevar la guita y nos vamos a llevar el vino también, así que... ¿Cómo no? Pero sin valija. Va a ser por transferencia electrónica. Sí. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.